Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 62. El nacimiento del empirismo. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. En primer lugar, hablaremos de ciertos aspectos relativos al propio podcast que necesito o quiero explicaros. En segundo lugar, hablaremos de las líneas básicas de lo que llamamos el empirismo moderno, señalando también los puntos comunes y los divergentes respecto al racionalismo que ya conocemos de los episodios anteriores. Veremos también las aportaciones de Francis Bacon, que es uno de los grandes precedentes de este movimiento del empirismo. Y acabaremos viendo cuáles fueron las aportaciones del ya casi empirista Thomas Hobbes. Hola, mis queridos drugos. Bienvenidos a la nueva temporada de Anaideia Podcast, que fijaros que es ya la tercera. Pero antes de meterme en harina filosófica, querría deciros unas palabras sobre el propio podcast y sobre mí mismo. La segunda temporada ya visteis que acabó de manera un poco abrupta y que además también dejé de publicar de golpe contenidos en TikTok, en Instagram y también de hacer streams en Twitch. Y además sois muchos los seguidores que habéis contactado conmigo por diferentes canales para interesaros por si me había pasado algo y preguntando si continuaría mi actividad, en concreto del podcast y el del TikTok. Sobre todo he recibido muchos mensajes. Y bueno, imagino que sois muchos y muchas más los que también os habréis preocupado o al menos extrañado por este parón. Y bueno, como ya he ido respondiendo a todos los que me contactaron, y por cierto, si me he dejado a alguien por contestar, disculpadme porque es que eran muchos mensajes, simplemente era que necesitaba pues una desconexión de toda esta actividad, hacerme una especie de reset mental. Porque, como ya os expliqué en alguno de los últimos episodios de la temporada pasada, bueno, ha habido cambios muy importantes en mi vida. Y bueno, se me juntó un poco todo y necesitaba una pausa para concentrarme en otros aspectos de eso, de mi vida. Y decidí aprovechar estos 2 meses de vacaciones escolares, que aquí en España son julio y agosto, pues para tomar fuerzas y arrancar de nuevo con el nuevo curso ahora ya en septiembre. Mi intención, por cierto, era hacer un último episodio especial de despedida de temporada, como hice en la primera temporada, también que hice una despedida más digna. Pero la verdad es que se me estaban juntando muchas cosas en junio y se me acabó haciendo un poco bola todo. Y así que decidí dejar como fin de temporada el último episodio de Leibniz, que además fue el último del racionalismo, y retomar la actividad ya de nuevo en septiembre. Así que aquí estamos otra vez de nuevo, yo y los demás personajes de Anaideia Podcast, pues relanzando el proyecto tanto en lo relativo a los episodios regulares como este, como también en los contenidos extras de las semanas alternas, que son, ya sabéis, exclusivos para los suscriptores de pago, que los tengo un poco descuidados y les agradezco mucho su fidelidad, y también en el TikTok, en el Twitch, en fin, en todos los adobos del podcast. Y por cierto, atención, que se vienen novedades jugosas. Os recomiendo que escuchéis este episodio hasta el final de todo, porque creo que nos visitará un nuevo personaje que se incorpora con fuerza en esta temporada del podcast. Y bueno, como decimos en mi pueblo, que es Granada, vamos a dejarnos de pollas y vamos a empezar ya con la filosofía empirista moderna, que es lo que toca. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes.
Lo primero sería deciros que sería interesante que hubierais escuchado el episodio 52, que es en el que estuvimos hablando sobre la revolución científica moderna, que fue el contexto en el que se desarrolló tanto la filosofía racionalista, que ya hemos estado viendo, como la empirista, porque de hecho el primer autor que vamos a tratar es más un teórico de la ciencia moderna que un filósofo en el sentido actual del término. Y además ya sabéis, ya expliqué que tanto el racionalismo como el empirismo fueron contemporáneos. Son corrientes coetáneas que se desarrollan a la vez en ese contexto de la revolución científica y filosófica de la modernidad. Y como también os expliqué en el episodio anterior, aunque Anaideia tiene un enfoque básicamente cronológico, cuando tratamos corrientes que se solapan en el tiempo, como estas dos, decidí desde un principio pues explicar primero una y después la otra. Pero es muy importante tener en cuenta que se trata en realidad de líneas paralelas y que normalmente interactúan entre sí. Pensad que al final estos tíos son intelectuales que viven pues en su tiempo y que van debatiendo pues los unos con los otros. Por ejemplo, como ya expliqué, Descartes fue contemporáneo de Francis Bacon, que es uno de los que vamos a hablar hoy, y también de Thomas Hobbes. Y, por ejemplo, también Spinoza y Leibniz fueron contemporáneos de John Locke, que es el primer empirista propiamente dicho. Y además, en algunos casos, estos autores pues mantuvieron directamente correspondencia o incluso se conocen contactos personales entre algunos de ellos. Como vimos en el episodio 52, la nueva ciencia moderna se encontraba con la necesidad de desbordar el marco científico y epistemológico de la ciencia antigua y medieval, que estaba basado tanto en el método como en el contenido, pues en el paradigma científico aristotélico, que con los siglos se había consolidado como el canon e incluso se había llegado a sacralizar por la Iglesia. Recordad, por ejemplo, como Galileo fue, un adalid de ese intento de rebasar el marco aristotélico, tanto con sus descubrimientos como con su propuesta de la necesidad de matematización de la ciencia. Este fue justamente uno de los elementos metodológicos claves de la llamada revolución científica. Bueno, prácticamente contemporáneo de Galileo fue Francis Bacon, que nació en Londres en 1561 y era solamente entonces 4 años mayor que Galileo. Por cierto que no hay que confundirlo con Roger Bacon, que es otro filósofo y científico medieval del siglo XIII y del que también hablamos en el episodio 50 en el que estuvimos ocupándonos de Guillermo de Ockham. Aunque aparte de compartir el apellido, pues sí que es cierto que ese viejo fraile pues ya tenía una línea de pensamiento precursora del empirismo y además muy en la línea de Francis Bacon, del Bacon que nos ocupa hoy. Recordemos también que el Organon es el conjunto de tratados de lógica de Aristóteles, que hasta ahora pues se había considerado el pilar fundamental de esta ciencia, de la lógica. Era básicamente el canon de lógica estudiado por todos los lógicos medievales. Pues fijaros que la obra más importante de Francis Bacon se llama precisamente el Novum Organum, es decir, que vendría a ser el nuevo órgano, y justamente en esa idea de superar el marco científico aristotélico, en este caso la base lógica que debe estructurar la nueva ciencia. Es decir, que lo que Francis Bacon está proponiendo es una nueva lógica más adecuada para las ciencias naturales que la lógica clásica propuesta ya por Aristóteles y seguida, ya digo, durante toda la Edad Media. En concreto, lo que propone Bacon es que la lógica deductiva, que es la propia de Aristóteles y de las ciencias clásicas, pues es que es insuficiente para estudiar la realidad en toda su inmensidad y diversidad. Y por tanto proponía como proceso lógico complementario la lógica inductiva. Uy, mira, parece que tenemos llamada de la Enterprise. Solicito permiso para hablar. Pues no tiene permiso usted para hablar, señor Spock. En ese caso, cierro la comunicación. Que no, señor Spock, era solo una broma, hombre, que estamos de inauguración de temporada y hay que empezarla con humor. No comprendo bien su humor humano. ¿Tengo permiso para hablar o no?
Que sí, hombre, que solamente le estaba tomando el pelo un poco. Mi pelo está perfectamente. Bueno, en fin, es igual. Dígame, señor Spock. Me ha llamado poderosamente la atención la alusión que ha hecho usted al proceso de inducción como estructura lógica aplicable a las ciencias. Pues sí, Bacon fue justamente el gran reivindicador de la inducción lógica como metodología lógica para la ciencia. Si mal no recuerdo, ya nos referimos anteriormente a la diferencia que hay entre la deducción y la inducción lógicas, pero justamente iba a recordarla ahora, pero ya que está usted aquí y que usted es un experto en lógica, ¿podría hacerle los honores y explicarle a los oyentes la diferencia entre la inducción y la deducción? Por supuesto, no es ningún problema. La deducción es un proceso lógico caracterizado por su movimiento desde lo general hacia lo específico. Se apoya en premisas establecidas y conduce a conclusiones inquebrantables. En otras palabras, si las premisas son ciertas, la conclusión debe serlo necesariamente. Un ejemplo de deducción serían los silogismos aristotélicos que vimos en su día. Sí, un momento, señor Spock, porque quizá iría bien un ejemplo de silogismo que acaba de referirse usted. Por ejemplo, un silogismo clásico aristotélico sería este. Primera premisa: todos los vulcanos son lógicos. Premisa segunda: Spock es un vulcano. Conclusión: Spock es lógico. Correcto. No veo la necesidad de utilizarme a mí como ejemplo, pero efectivamente se trata de un ejemplo de proceso deductivo inflexible y determinista. Dadas esas premisas, la conclusión es indiscutible. En cambio, la inducción es un proceso que se desplaza desde lo específico hacia lo general. Se basa en la observación de casos particulares para derivar en conclusiones generales. A diferencia de la deducción, las conclusiones inductivas no son necesariamente ciertas, sino que dependen de la evidencia disponible. Pues sí, muy bien explicado. Un ejemplo de inducción sería este a partir de dos observaciones. Primera observación: Spock es un vulcano y muestra un alto grado de lógica en su comportamiento. Observación 2. Toda la tripulación vulcana de la flota estelar muestra un alto grado de comportamiento lógico. Conclusión inductiva: los vulcanos tienen un comportamiento lógico. Es decir, estamos generalizando una conclusión a partir de una serie de observaciones particulares. Correcto. En este caso, la conclusión ha sido extraída a partir de un cierto número de observaciones muy limitado, pero cuanto mayor sea el número de observaciones, más fiable será la conclusión. Sin embargo, nunca podrá tener el mismo grado de certeza que una conclusión obtenida por deducción, pues siempre cabe la posibilidad de que nuevas observaciones la invaliden. He de añadir que su ejemplo constituye una inducción bastante fiable. Sí, pero bastaría encontrar un solo vulcano que no se comporte de manera lógica en algún momento para que se invalidara esa conclusión. Por ejemplo, yo podría recordarle lo que le ocurrió a usted mismo en el episodio 9, que fue el de Parménides, en el que usted perdió el control sobre sí mismo y dejó de comportarse de manera lógica. O también en la colaboración que hicimos en El abrazo del oso, en el que viajamos a un prostíbulo de la antigua Roma, y al final se enfadó usted simplemente porque dije que la fuerza te acompañe. Eso no fue enfado, solo decepción porque utilice usted fórmulas absurdas de personajes de la competencia. Pero en cualquier caso, su análisis es correcto. Las conclusiones inductivas nunca pueden garantizar certeza absoluta, a diferencia de las deductivas. Bueno, pues más le vale que se vaya acostumbrando usted a lo de que la fuerza te acompañe, señor Spock, porque ya digo que se vienen novedades y creo que tiene algo que ver con eso. Pero bueno, efectivamente, la deducción es mucho más segura que la inducción, pero en cambio, la inducción es mucho más flexible, porque nos permite obtener conclusiones basadas en la observación empírica, en la observación de las cosas que pasan en el mundo. Francis Bacon no le hacía ascos a la deducción, es decir, él pensaba que la deducción obviamente es un procedimiento lógico, pues también aplicable a la ciencia, simplemente que lo consideraba demasiado restrictivo y reivindicaba que también la inducción puede ser un procedimiento válido para las ciencias. De hecho, Bacon consideraba que es mucho más potente la inducción y que las ciencias naturales, al menos, deberían basarse sobre todo en ella. Y esto, por cierto, constituía una impugnación de casi 20 siglos de lógica y de ciencia aristotélicas. Y además, también fijaros que supone ya una diferencia sustancial respecto al racionalismo,
porque como estuvimos viendo, Descartes y todos los racionalistas basaban su método en el método matemático, y el método matemático es estrictamente deductivo. Es decir, que los racionalistas habían seguido considerando la deducción como el procedimiento básico para todas las ciencias, no solo las formales, sino todas las ciencias. Ellos pensaban que todo se podía hacer con el mismo método, recordad. Simplemente desbordaron el paradigma aristotélico al no quedarse solo con la silogística, con la estructura de los silogismos que acabamos de ver y que vimos en su día cuando vimos la lógica aristotélica, sino que ampliaron el marco lógico en emulación del método axiomático de las matemáticas. De todo esto, si no acordáis bien, escuchad los episodios, sobre todo el primero de Descartes, donde lo explico bien. Pero vamos, la idea es eso. Descartes y los racionalistas imitaban el método matemático, que es el método axiomático, que es un método totalmente deductivo. Pero en definitiva, entonces, el racionalismo es continuista con las directrices formales de Aristóteles. Simplemente ampliaron la lógica deductiva aristotélica, pero siguieron un poco con la misma idea de que la deducción es el único procedimiento riguroso para hacer ciencia. Por eso son racionalistas, claro. ¿Quiere usted decir que los empiristas sí que consideraron la inducción lógica como procedimiento riguroso para la ciencia, aunque no sea tan seguro como el deductivo? Pues sí, señor Spock, y por eso puede considerarse a Francis Bacon como uno de los pilares sobre los que se levantó el empirismo propiamente dicho. Aunque la inducción no nos pueda dar certezas absolutas, ya veremos que los empiristas tampoco pretendían eso, tampoco pretendían certezas absolutas al modo de Descartes, de manera que ya les resultaba suficiente con el marco lógico propuesto por Bacon. Pero bueno, eso lo veremos con más detalle a partir del próximo episodio en el que hablaremos ya de John Locke, que es el verdadero padre del empirismo propiamente dicho. Promete ser un autor muy interesante, pero ahora debo retirarme. Mis obligaciones al mando de la Enterprise requieren mi atención. Los sensores acaban de detectar una anomalía que requiere nuestra atención. Solicito permiso para cerrar la comunicación. Pues no, mire, no tiene usted permiso. No se puede retirar. En caso de ser otra vez su humor humano, le ruego que cese. En caso de ser en serio, le informo que la anomalía podría causar un cataclismo en todo el cuadrante, así que debo dejarle igualmente. Que sí, señor Spock, que era otra vez cachondeo. Venga, puede usted marchar tranquilo a salvar la galaxia. Larga y próspera vida. Adeu-siau, señor Spock, que vagi bé. Bueno, pues el otro gran precursor del empirismo, del que ya anunció que vamos a hablar, es Thomas Hobbes. Hobbes es conocido sobre todo por sus aportaciones a la filosofía política, y de hecho volveremos a hablar de él cuando abordemos el pensamiento político de John Locke, porque ya veremos que Hobbes es de alguna manera un antecedente, aunque también es su rival o su opuesto simétrico. Sin embargo, aunque no sean tan conocidas, también fueron muy importantes sus aportaciones a la epistemología e incluso fue muy importante su posicionamiento metafísico, y suponen ya prácticamente un posicionamiento empirista, aunque como ahora vamos a ver todavía no es tan nítido como el que veremos en el próximo episodio de John Locke. En su obra más importante, que se llama Leviatán, dedica los primeros capítulos a estudiar cómo es el ser humano y cómo puede fundamentarse la ciencia en base a esa naturaleza humana y a su funcionamiento. Lo primero que hay que decir es que Hobbes es netamente materialista, es decir, que de manera próxima al atomismo griego, afirma que todo lo que hay en el universo son simplemente partículas materiales que en sus interacciones pues generan los movimientos y en general los fenómenos que se nos aparecen en el mundo, siguiendo además leyes puramente mecánicas, de manera que todo el universo entero, podría ser entendido como una especie de inmensa máquina. Y por cierto que con esta concepción parece estar respondiéndole directamente a Descartes, que aunque también era mecanicista en lo que hacía a la materia, a lo que él llamaba la res extensa, al mundo físico en definitiva, Descartes también afirmaba la existencia de la res cogitans, de la sustancia inmaterial, de lo espiritual, que es en lo que consiste básicamente nuestra mente. En cambio Hobbes, con su materialismo mecanicista, pues niega explícitamente esa posibilidad, ya que afirma que eso que llamamos mente es simplemente el resultado del movimiento y de la interacción de las partículas que forman pues nuestro cerebro.
Che, boludo. ¡Qué milagro verte por aquí! Mirá que hace casi 3 lunas que no supe nada de vos. Hombre, Diógenes, pues mira, yo también me alegro mucho de verte. La verdad es que te he echado de menos, ya hace tanto tiempo. Bueno, ya he explicado al principio que es que este tiempo he estado de vacaciones, he estado descansando. ¿Vacaciones? Decí que estuviste 2 meses haciendo la plancha. 2 meses y medio. Mirá cómo sufrí los maestros, gallego. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Descansaste, gachito? Pues mira, sí que he descansado. Y entre otras cosas necesitaba dejar de escucharte por un tiempo, ¿sabes? Y si sigues troleándome, lo mismo te hago descansar a ti también otro par de mesecitos, ¿eh? Pero bueno, ¿tienes algo más que aportar aparte del troleo? No te pongas bravo, gallego, que solo era una joda. Me llamó la atención ese tipo del que hablaste. Ese host parece un tipo coherente, después de tanto chamullero, racionalista, hijo de Platón, con los que me rompiste las bolas en los últimos episodios. Bueno, pues ya imagino que los empiristas te caerán mejor que los racionalistas. A ver, los empiristas, como filósofos modernos que son, pues también comparten con los racionalistas algunas de las bases que Descartes había planteado y que por eso es por lo que el francés es considerado como el padre de la filosofía moderna, que ya estuve explicando las razones en el episodio 53, que era el primero sobre Descartes. Y en ese episodio vimos que sobre todo hay 2 elementos comunes entre el racionalismo y el empirismo. El primer elemento común podríamos decir, como ya vimos, que es el interés en la metodología de lo que entonces llamaban la filosofía natural, que es lo que hoy llamamos la ciencia, que para ello eran conscientes de que estaba consiguiendo grandes logros a diferencia de otras ramas de la filosofía, como era la metafísica o la epistemología, que los modernos consideraban que estaban estancadas de hace muchos siglos. Así, los filósofos modernos de ambos bandos pues consideraron que quizá la filosofía de lo que debería hacer es emular a la metodología científica para obtener resultados también buenos, resultados equivalentes a lo de la ciencia. Aquí la diferencia entonces estriba en el tipo de ciencia que habría que emular. Para Descartes y los racionalistas, la ciencia ideal para emular sería la matemática, que es la ciencia más perfecta. Y es por ello que intentaron emular el método axiomático, el método deductivo. En cambio, los empiristas consideraron que es más adecuado emular a las ciencias naturales, y es por ello que consideran que es más razonable emular una metodología que incluya también la observación empírica y, por tanto, lo que hemos visto antes, la inducción. Vamos, justamente la línea que hemos explicado ahora mismo que proponía Francis Bacon. Y la segunda base común de toda la filosofía moderna es lo que llamamos el idealismo subjetivo. Recordemos que Descartes se había dado cuenta de que cada persona es una conciencia individual, es decir, un sujeto que contiene una serie de representaciones de la realidad, que es lo que llamamos sus ideas, y que entonces la manera que tenemos de relacionarnos con la realidad externa a nosotros es siempre a través de estas ideas subjetivas, porque son las que constituyen una especie de barrera entre el yo, entre mi conciencia, y la realidad externa a mi mente. Es decir, que el único acceso que tengo yo a esta mesa que tengo aquí delante es la representación de esa mesa que tengo en mi conciencia. Es decir, no tengo la mesa misma, la mesa objetivamente hablando, sino la mesa representada subjetivamente en mi mente. Pero ojo, cuidado, que cuando estamos hablando de idea subjetiva es en el sentido de que es una idea que está en la conciencia de un sujeto. En mi conciencia, por ejemplo, que yo soy un sujeto. No quiere decir necesariamente a que sea diferente de las ideas que tienen los demás sujetos, que es un poco como solemos entender hoy día el término subjetivo. Aquí simplemente nos estamos refiriendo a que son ideas que están dentro de un sujeto, pero sería posible que todos los sujetos tuviéramos la misma idea, una idea idéntica dentro de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿vale? Esto en principio no descarta esta posibilidad. Y bueno, esto ocurre con toda la realidad. Es decir, que yo vivo en una realidad constituida por una serie de ideas que residen en mi conciencia, y no realmente en un mundo de cosas independientes de mí. Esto, el idealismo subjetivo, supone la superación del realismo clásico, que era en el que todos los filósofos y todo el mundo en general pues había vivido hasta esa época sin ni siquiera habérselo planteado.
De manera que se trata de una asunción acrítica de que tenemos un acceso directo a la realidad, un acceso no mediado por nada. Simplemente ahora todos los filósofos modernos se dan cuenta de que ese acceso está mediado por nuestra propia conciencia. Y por eso, como vimos en ese primer episodio sobre Descartes, pues la filosofía moderna se centra en estudiar cómo se forman esas ideas subjetivas y también en si podemos estar seguros de que esas ideas se corresponden con la realidad externa a nosotros. Y aquí es pues donde empiezan a diferir los racionalistas y los empiristas. Para los racionalistas ya vimos que las ideas que constituyen el verdadero conocimiento provienen siempre de una serie de ideas innatas y de su elaboración racional, mientras que ahora vamos a ver que para los empiristas todas las ideas y todo el conocimiento proviene siempre de la experiencia, de la empiría, que es el término griego del que deriva empirista. Por tanto, al final, todo el conocimiento y toda nuestra representación de la realidad viene de las sensaciones que recibimos a través de los sentidos. Y esta concepción es mucho más coherente con el posicionamiento sensualista que teníais también los cínicos y otros pensadores helenísticos. Y además que cuando hablamos de ideas innatas, que para Descartes y los demás racionalistas eran la base de todo el conocimiento, ya me dijiste que no creías que existieran las ideas innatas. Obvio, Gallego. Todo eso son chantadas platónicas. Bueno, pues por eso es una de las razones por las que digo que los empiristas están más en consonancia con vosotros los cínicos. Por ejemplo, a Hobbes ese materialismo del que hemos hablado le lleva también a negar el innatismo, porque para él todas las ideas que tenemos en la mente vienen directamente de lo que vemos en el mundo, que a través de los sentidos impacta en nuestro cerebro, en nuestras partículas en definitiva. Y esto es, por cierto, uno de los pilares básicos del empirismo, que como veremos, desarrolló mucho más John Locke, pero que ya estaba clarinete aquí en Hobbes. Bueno, Gallego, eso tampoco es ningún milagro. Es tan obvio que solo un chambón como Platón se le podría creer. Hasta el perejil de Aristóteles se dio cuenta de que el conocimiento solo puede venir de lo que aprendemos mediante los sentidos. Mira, pues justamente acabas de mencionar una de las claves del debate filosófico moderno entre el racionalismo y el empirismo. A ver, como acabas de decir muy bien, pues la epistemología de Descartes y los racionalistas modernos, pues la verdad es que tienen muchas conexiones con Platón y bueno, y con los racionalistas antiguos en general. Pero también es cierto que, por su lado, la epistemología de los empiristas pues tiene también ciertas conexiones con la epistemología de Aristóteles, que se podría considerar de alguna manera un empirista antiguo. Porque recordemos que ya Aristóteles había negado la existencia del conocimiento innato y que pensaba que todo lo que aprendemos lo adquirimos por un proceso de abstracción a partir de los datos que nos llegan por los sentidos. No, Gallego, no me vengas a decir que estos empiristas son una manga de pelotudos aristotélicos. Bueno, tampoco es eso, Diógenes. A ver, los empiristas sí que tienen ciertas conexiones con Aristóteles, pero tienen muchísimas menos que las que tenían los racionalistas con Platón. A ver, tú mismo estás diciendo que estás de acuerdo con Aristóteles en lo de que el conocimiento no es innato. Pues los empiristas coinciden con Aristóteles y contigo pues también en eso, y en que también en algunas otras cosas que iremos viendo. Pero conforme fue evolucionando el movimiento empirista, la verdad es que se fueron alejando cada vez más de Aristóteles. Hasta que, como veremos, el último y el gran, posiblemente, y el más completo de los empiristas, que es David Hume, se le podría considerar, yo diría que casi la antítesis de Aristóteles. Es un pensamiento alejado totalmente del pensamiento aristotélico, como ya veremos de aquí a unos cuantos episodios. Minquia, menos mal. Ya estaba por mandar al pedo a estos empiristas. Pero entonces, este Hobbes sí que tiene aún de aristotélico. Bueno, pues Aristóteles negaba que los conocimientos residieran de la mente de manera innata, pero no negaba que existieran ciertas capacidades innatas para aprender y para desarrollar conocimiento a través de la experiencia y de la razón, mediante el proceso que llamaba de abstracción, que nos lleva a categorizar la realidad según unos ciertos patrones innatos. Y de manera parecida, Hobbes sigue hablando de algunas nociones fundamentales innatas en el sentido de que están presentes en la mente desde el nacimiento. Estas nociones de las que hablaba Hobbes son en esencia algunas de las mismas categorías que ya señaló Aristóteles. En concreto, la noción de existencia, que es la capacidad de percibir que existimos y que hay algo en el mundo,
la noción de duración, que sería la capacidad de percibir el paso del tiempo y la continuidad de la existencia a lo largo del tiempo. También la noción de espacio, que sería la capacidad de percibir la extensión y la ubicación de los objetos en el espacio. Y la muy aristotélica noción de causa y efecto, que sería la capacidad de percibir que ciertos eventos o ciertas acciones son la causa de otros eventos o otras acciones que llamamos los efectos. Este innatismo de Hobbes es la razón principal por la que no se puede considerar propiamente un empirista, como serán después John Locke o Berkeley, que estos sí que rechazaban de plano cualquier tipo de innatismo y consideraban que la mente humana era una hoja en blanco que se iba llenando gradualmente y única y exclusivamente a través de la percepción y de la experiencia. Viste, entonces ya volveré cuando expliques a esos otros pibes. No me apetece seguir escuchando boludeces aristotélicas. Sayonara, baby. Adeusiau, Diógenes. Bueno, pues vamos a ir acabando este episodio. Qué pena, por cierto, que no haya aparecido Pipi Calzas Largas, porque tenía ya ganas de verla. Pero si estoy aquí desde hace un rato. Lo que pasa es que no me interesaba mucho toda esta peleita que os traéis tú y Diógenes. Que si eso se parecen al Plastón, que si aquellos Aristóteles. Ya cansáis con eso, ¿eh? Estaba ahí jugando con un amigo y tus perras. Hola, Pipi, qué alegría. Bueno, pues hacía tiempo que no aparecías por aquí. ¿Qué tal han ido las vacaciones? ¿Qué vacaciones? Si yo siempre estoy de vacaciones. Bueno, pues también es verdad. Si no vas a la escuela ni trabajas, pues tu vida es siempre como la mía estos 2 meses. Qué suerte que tienes, ¿no? Suerte no. Sois vosotros los que os complicáis la vida. Lo normal es dedicarse a vivir como hago yo, no trabajar todo el año para disfrutar en vacaciones. En algún momento los adultos os habéis confundido mucho. Pues mira, hija, no voy a quitarte la razón. Pero bueno, es lo que hay, o lo que tenemos. ¿Y qué dices? ¿Que te has traído un amigo? Pues sí, es un nuevo amigo que he conocido. Muy rarito, seguro que a ti te cae bien. Siempre dice cosas extrañas igual que tú. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¿Algún animal como tu amigo el señor Nilsson o el pequeño tío? No, es un señor verde muy viejo y muy bajito que está ahí fuera haciendo su magia. Pone la cara rara como si estuviera en el váter. Mueve las manos y hace volar las cosas. Ha estado haciendo volar a tus perras y les gusta mucho. A ver, que eso que estás diciendo suena a Jedi. ¿Dices que es un señor verde y bajito? No me digas que te has traído al gran maestro Yoda. Ah, ¿lo conoces? Sí, se llama Yoda. Te ha estado escuchando desde el jardín y no para de hablar de esos filósofos nuevos de los que hablabas. Lleva ahí un rato diciendo cosas súper raras. Bueno, pues vamos fuera a ver qué es lo que está diciendo. Sabios son los empiristas, sí. El conocimiento de la experiencia proviene siempre. A la fuerza, el Jedi se acerca a través de la acumulación de experiencias. Al lado oscuro se pervierte cuando afirmaciones sin evidencia empírica como las ideas innatas se acepta. En armonía con la fuerza debemos permanecer. Ah, pues muy bien, maestro Yoda. Es un gran placer conocerlo y me alegro que le interesen o que esté usted de acuerdo con los empiristas. Sí, es un pensamiento bastante similar al que propugna usted como maestro Jedi. Y bueno, ¿tiene usted algo más que decirnos? Recomendaros, me gustaría, que en suscriptores de Anaideia Podcast os convirtáis. A través del botón azul de iVoox o en la plataforma de micromecenajo Coffee, hacerlo podéis. Acceso a contenidos extra os dará y vuestra experiencia filosófica mejorará. Comentarios y likes a los episodios no olvidéis dar. Mejor en las plataformas se situará el podcast. Recomendaros quiero también seguir el TikTok con el usuario Anaideia FM y los streams en Twitch en el canal Anaideia_podcast. Directamente con el caballero Jedi Juan Macarnete podréis interactuar. Sabio consejo es este. Joder, pues qué suerte contar aquí en el podcast con el maestro Yoda. Yo creo que nos puede dar mucho juego en los siguientes episodios. Bueno, os voy a dejar ya ahora de verdad porque me apetece mucho hablar con él. La semana que viene podréis escuchar los contenidos extras que son los postres correspondientes al menú que hemos visto hoy, que serán justamente unas lecturas muy interesantes de Francis Bacon y también de Thomas Hobbes. Así que con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene o la otra a las 8.
Que la fuerza os acompañe.